Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Sucedió una noche, un programa producido por Cadena Ser y el canal de televisión TFM. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos y bienvenidos otra semana a Sucedió una noche. En el programa de hoy recordaremos una de las películas españolas más polémicas de la historia. Mirad qué crimen más feo en la provincia de Cuenca. Cometieron dos ladrones a eso de las 8:30. Hablaremos de la primera gran estrella femenina que tuvo el cine y de cómo fue capaz de transformar su industria. Por supuesto, todo cambió cuando la novia de América entró en escena. ¿Te refieres a Mary Pickford? Sí. Y revisaremos una comedia que incluía una escena mítica, esta. ¡Oh! ¿Nota la brisa del metro? ¡Oh! ¡Qué sensación! Refresca los tobillos, ¿verdad? Tendremos nuestras secciones habituales, el cine de su vida, la película de TFM, el juego de las películas, un poco de música de cine y el deseo, que lo tenemos siempre, de que el programa os resulte interesante y entretenido. ¿Queréis saber si lo conseguiremos? Pues vamos a comprobarlo. Que comience Sucedió una noche. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Un montaje excelente, Tom. Estupenda producción. Estupendamente escrita, Jim. Estupendamente interpretada. Harry, dile a Chapman que su fotografía es perfecta. La película de TFM. Y vamos a comenzar, como siempre, con la película de TCM. De todos los títulos que el canal emite los próximos días, esta semana apostamos por Antes que anochezca, la película dirigida por Julian Schnabel en 2000 y protagonizada por Javier Bardem. Antes que anochezca es una biografía. Mi nombre es ahora, por el momento, Reinaldo Arenas, soy un escritor cubano, exiliado, vivo en Nueva York. Y bueno, me dedico a escribir y a sobrevivir. Y aquí el estatus que me ha dado el Departamento de Justicia es el stateless. Eso quiere decir que yo desde el punto de vista legal no existo. Estoy en el aire y no tengo ningún país. Reinaldo Arenas, el personaje que interpreta Javier Bardem, fue un escritor cubano que murió en Nueva York en el año 1990, víctima del SIDA. Tenía 47 años y todas sus experiencias vitales las volcó en su último libro, que se titula igual que la película, Antes que anochezca. El libro y el film cuentan su vida, desde su infancia miserable a la represión que sufrió bajo el régimen de Fidel Castro por su condición de escritor homosexual. Desde hace mucho tiempo estoy siendo víctima de una persecución siniestra por parte del sistema cubano. Todos mis amigos han sido chequeados y a veces obligados por la violencia y el chantaje a dar informes sobre mi persona. Mi correspondencia ha sido interceptada, mi cuarto registrado centenares de veces, mi obra ha sido interceptada por la policía. Y ahora mi vida misma corre en estos momentos un peligro inminente. Esa amenaza se hizo real. Arenas fue encerrado en la cárcel del Castillo del Morro en La Habana. Allí pasó 2 años, logró escapar y después de una larga persecución se exilió en 1980 con los famosos Marielitos, un contingente de 125.000 cubanos, entre los que había muchos homosexuales, enfermos mentales y delincuentes que Castro había sacado de las cárceles y que dejó salir desde el puerto de Mariel, con destino a aquel supuesto paraíso que eran los Estados Unidos. Lo contaba el director de la película, Julian Schnabel. Al venir a los Estados Unidos, yo no creo que él encontrara precisamente un paraíso en América. Hay otra forma de censura también dentro del capitalismo y que Reinaldo menciona en su libro y en la película. Dice Arenas que la diferencia entre el capitalismo y el comunismo es que en el mundo comunista, cuando te dan una patada en el culo, te tienes que aguantar. Y en el mundo capitalista puedes gritar. Y eso es lo que él hizo. Vino a América y gritó. Antes que anochezca es exactamente eso, el grito desgarrado de un hombre, de un escritor y un activista político que sufrió la represión de la dictadura cubana.
En algunos círculos intelectuales la película fue acusada de ser un panfleto anticastrista. Javier Bardem, en cambio, cree que la película no pretende hacer un juicio general al régimen de Fidel, pero que la crítica resulta inevitable en una historia como esta. Pero si hablamos de Reinaldo Arenas, personaje completamente políticamente incorrecto donde los haya, tenemos que recoger las circunstancias que le hicieron ser así y tenemos que mostrar lo que él mismo escribe por su puño y letra en su libro Antes que anochezca. No soy religioso, soy homosexual y a la vez soy anticastrista. Eso quiere decir que yo creo que reúno todas las condiciones para que no se me publique nunca un libro y para vivir al margen de toda sociedad en cualquier lugar del mundo. Por supuesto, el rodaje no se hizo en Cuba, sino en México, en Veracruz, una localidad que está en la misma latitud de La Habana, con el fin de que la intensidad de la luz fuera parecida. Antes que anochezca se rodó en inglés y para la versión española Javier Bardem se dobló a sí mismo en castellano con acento cubano. ¿Tú vives por aquí? No lejos. No lejos. ¿Quieres venir a escuchar música a mi casa? ¿Qué? Tengo algunos discos franceses que a lo mejor te gustan. Tengo a Piaf, Jacques Brel. ¡Pero idiota! ¿Tú estás loco o qué? Llévate el libro. Ojalá se te caiga la pinga, maricón. Estúpido, coño. En la película hay otros actores internacionales haciendo todos ellos de cubanos. Hay que estar atentos en algunas apariciones estelares, entre ellas la de Johnny Depp, encarnando a un travesti especialista en contrabando por vía rectal. Oí decir que puedes llevar y traer cosas de aquí. ¿Podrías sacarme un paquete? Por supuesto, lo negó. Pero todo culo tiene su precio. También vemos a Sean Penn haciendo de campesino cubano, a Nasyan Inri o al francés Olivier Martínez, aunque todos ellos acaban eclipsados por el protagonista de la película, Javier Bardem, que ganó el premio al mejor actor en el Festival de Venecia primero y más tarde fue nominado al Oscar por este papel. Creo que ese es el verdadero premio y que lo que queda ahora pues es imposible que suceda, ¿no? Y que si sucediese pues sería ya un milagro. Cuando digan el nombre y digan los nominados son, no te quepa la menor duda que me pondré nervioso y querré ganar, pero lo veo difícil. No ganó, aunque unos años después conseguiría la estatuilla gracias a su personaje de asesino en No es país para viejos. Antes que anochezca fue para él una película clave a la hora de abrirse un hueco dentro del cine americano. Ahora, si queréis, podéis verla en TCM, un interesante drama biográfico sobre un personaje que merece la pena conocer, Reinaldo Arenas. Y lo que nunca falta en nuestro programa es nuestro juego de las películas, con otros títulos que también se pueden ver en TCM en los próximos días. Es Harry. ¿Qué pasa con Harry? ¿Harry? No piense más en Harry. Él ya no es de este mundo. Harry pertenece a la Tierra. Hágame caso, Harry ya es agua pasada. ¿A qué hora debo venir? Después de las 9. Y te irás antes de las 4. Bueno, ¿cuánto le ha dicho su marido que me pague? Johnny no sabe que voy a tener servicio. ¿Y qué va a hacer el señor Johnny cuando llegue a casa y vea que hay una mujer negra dentro? Solo será una mentirijilla. Quiero que crea que puedo hacerlo yo sola, aunque necesito una criada. ¿Cuánto tiempo lleva de directora? 3 años. Es muy joven para ser la directora. Soy muy buena chica. ¿Le gusta a usted la carne? Sí. Lo digo porque a veces llega a mis manos un buen animal y me gustaría poder llevarle unas buenas piezas.
escalopes, solomillos, carne la mejor, de primera calidad. Es una suerte tener un carnicero que te escoja la carne. Amas los 12 Robles tanto como yo. Sí, Ashley. Lo adoro. Más que como una simple casa. Como a todo un mundo que solo desea estar lleno de gracia y de belleza. Y tan despreocupado que quizá no dure siempre. Temes lo que pueda ocurrir si estalla la guerra, ¿verdad? Ahora es cuando llego yo y os digo cuáles eran para que salgáis de dudas. Empezábamos con Alfred Hitchcock y Pero ¿quién mató a Harry?, una de sus películas más divertidas con música de su habitual Bernard Herrmann. En el segundo diálogo, la criada Octavia Spencer y la señora Jessica Chastain conversaban en eso, Criadas y Señoras, la película de Tate Taylor estrenada en 2011. Su banda sonora era obra de Thomas Newman. La tercera película era El carnicero, de Claude Chabrol, una película de los años 70 con música de Pierre Janssen. Y acabábamos con Vivian Leigh y Leslie Howard hablando de Los 12 Robles, la plantación vecina a Tara, En lo que el viento se llevó, y lo que suena todavía es el tema de la barbacoa de Los 12 Robles de su banda sonora, compuesta por Max Steiner. TFM, el cine que ya tenías que haber visto. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Este viernes se ha estrenado Regresa el Cepa, un documental que gira en torno a la película El crimen de Cuenca que Pilar Miró dirigió en 1979 y que se convirtió en una de las cintas más polémicas de la historia del cine español. Es muy interesante cómo al final el hecho cinematográfico y el intracine que existe en esto, ¿no? El hecho cinematográfico es desbordado porque es un hecho social, es un hecho de otro tipo, ¿no? Víctor Matellana es el director de este documental que va repasando el caso real que cuenta la película, el rodaje de la misma y el escándalo posterior que se organizó cuando fue secuestrada por la autoridad militar. El actor Guillermo Montesinos nos hace de guía. Montesinos que en su día interpretó al Cepa, el presunto asesinado en el crimen de Cuenca. Aquel fue el llamado caso Grimaldos, por el que fueron condenados injustamente 2 inocentes. Han pasado 40 años y yo vuelvo a los mismos lugares del Cepa, el de verdad y el de ficción. En los próximos minutos vamos a recordar el caso de esta película que detalla el documental Regresa el Cepa. Las agendas de estrenos de finales de 1979 tenían apuntado en letras grandes la llegada a la cartelera de la segunda película de Pilar Miró, una directora que tenía todos los visos de convertirse en una de las cineastas de referencia en aquellos años de cambio político. Pero el 13 de diciembre, con una tipografía propia de esquela mortuoria, la prensa de Madrid publicó un anuncio. Lo recuerdo muy bien. Queda suspendido el estreno del crimen de Cuenca, que debería de tener lugar hoy en los cines Proyecciones Albéniz y Carlton, por haber retenido las autoridades administrativas la necesaria licencia de exhibición. Aquella escueta nota escondía detrás un caso de censuras e intereses militares que pronto se convirtió en un escándalo político en toda regla. Un caso que llenó editoriales de periódicos y debates parlamentarios y que a Pilar Miró pudo costarle la cárcel. Mirad qué crimen más feo en la provincia de Cuenca. Cometieron 2 ladrones a eso de las 8:30. Para entender el caso del crimen de Cuenca hay que situarse en el momento en el que vivía España por entonces. El político José Bono lo explica en el documental Regresa el Cepa. La Constitución era del 78, llevábamos un año. Había miedo a que determinados sectores de la policía política del franquismo pues pudieran actuar en contra del recién nacido régimen de libertades. Adolfo Suárez presidía un gobierno de UCD muy inestable, formado por reformistas del antiguo régimen, y no todas las leyes que debían derivar de la Carta Magna se habían desarrollado todavía.
Eso sí, la censura se había eliminado y al lado de cintas de tipo político, en el cine español todavía arrasaba el cine de destape. Dígame de qué me acusa, se equivoca usted, señor. Dígame de qué me acusa, se lo juro, no fui yo. Los dos fueron arrestados sin saber si con razón, y en el frío torturados a sacar su confesión. El crimen de Cuenca fue un encargo que el productor Alfredo Matas le hizo a Pilar Miró. Fernando Lara, crítico cinematográfico. Él tenía la ilusión o la idea en aquel momento de que fuera una especie del Expreso de Medianoche a la española, que igual que el Expreso de Medianoche había denunciado cómo eran las cárceles turcas, que de alguna forma en un momento que se estaba poniendo en causa todo el sistema represivo, digamos, dentro de la transición española, quería también hacer una película que tuviera ese impacto. La película se situaba a principios del siglo XX y contaba el caso real de dos hombres de un pueblo de Cuenca que fueron condenados por un crimen que no habían cometido, en un proceso totalmente amañado. Ayude a la justicia, León, y la justicia le ayudará a usted. Tengo que saber qué han hecho con el cuerpo. Para que una película se pudiera distribuir, el Ministerio de Cultura debía otorgar la licencia de exhibición, algo que desde la desaparición de la censura se había convertido en un trámite automático. Sin embargo, en el Ministerio de Cultura se pusieron nerviosos. Había escenas que podían molestar a la Guardia Civil, que en aquellos días había recibido varias acusaciones de tortura por parte de independentistas vascos y de Amnistía Internacional. Así que se dictó la suspensión del estreno que oíamos antes y el caso se puso en manos del fiscal general del Estado, que a su vez habló con la Guardia Civil. Emeterio Díez, autor del libro Golpe a la Transición, el secuestro del crimen de Cuenca. El día 10 de diciembre, que es lunes, va a verla un teniente coronel de la Guardia Civil. Este teniente coronel ni siquiera ve la película. Directamente pide ver los rollos 3 y 4 donde están las torturas, por lo cual le da igual el contexto de la película, simplemente va al plano. Y efectivamente también considera que la película es intolerable y que hay que hacer algo contra ella. De esta forma, el 2 de febrero de 1980, el Juzgado Militar Permanente dictaba una orden de secuestro de la película. Se decreta el secuestro de la película cinematográfica El crimen de Cuenca, original y todas las copias, librándose, para que tenga su debido efecto urgentemente, los oportunos mandamientos a los Ministerios de Cultura y de Interior. Juzgado Militar Permanente número 5, Capitanía General de la Primera Región Militar de Madrid. Las escenas que molestaban a los militares son estas. Para obtener la confesión de los acusados, los guardias civiles torturaban a los detenidos. Les arrancaban las uñas, les sacaban las muelas con una tenaza, les ataban el pene a una cuerda y otras muchas vejaciones. La directora Pilar Miró era consciente de que las escenas levantarían polémica, pero nunca pensó que la cosa llegase hasta ese punto. Joaquín Ruiz Jiménez, futuro defensor del pueblo, era por entonces su abogado. Ella misma dijo que lo que quería era contar una verdad, contar un hecho cierto que había sucedido y que a ella le había abierto las carnes y quería transmitir lo mismo a la gente. Con el secuestro administrativo, todas las copias existentes de la película quedaban confiscadas. Pilar Miró y El crimen de Cuenca eran portada en todos los periódicos, pero casi nadie había podido ver la película del escándalo. La presión social es tremenda, todo el mundo pide sangre. No hay un solo testimonio directo. Pero ya hay muchos que hablan del asunto como si lo hubiesen visto desde la primera fila de platea. No obstante, había unas cuantas copias que habían burlado el secuestro. Con ellas se hacían proyecciones privadas a las que asistían políticos y periodistas. Lo cuenta en el documental el crítico del País Diego Galán, recientemente fallecido. En mi casa se hacían proyecciones privadas y pasaron por ahí toda la gente que invitó a Pilar, ¿no? Y yo me decepcionaba realmente con los comentarios que hacían. Muchos de ellos justificaban la censura. ¿Y qué te has pasado, Pilar? Es que esto es mucho. No se ponían a defender la película, a defender la libertad de expresión. Otra copia no requisada fue la que se utilizó para presentar la película en el Festival de Berlín, donde fue muy aplaudida, aunque al final se quedó fuera de los premios. Fernando Lara otra vez. Sobre si influyeron las autoridades españolas de que no tuviera premio. Eso ya entra dentro del terreno de las especulaciones, porque además se daba la coincidencia de que Adolfo Suárez estaba en Berlín. Esos días tenía un viaje oficial a Berlín. La presencia de la película en Berlín molestó mucho a las autoridades militares y pocas semanas después Pilar Miró era procesada. Se me pedían 6 años de prisión militar. Para todos los efectos, la autora era yo.
El productor no existía, los guionistas no existían y ni siquiera la verdad existía. El caso del crimen de Cuenca se convirtió también en un escándalo político. La película fue el centro de un encendido debate parlamentario. La oposición, con un Felipe González y un Alfonso Guerra en plena efervescencia, acusaba al gobierno de ceder ante el miedo a los militares. Adolfo Suárez se sentía acorralado. Joaquín Ruiz Jiménez. Lo que les dijo personalmente a ellos, a sus ministros, es que lo que debían de acelerar eran los trámites en el Congreso y en el Senado para que definitivamente se aprobara una modificación de la ley de la jurisdicción militar y que se introdujera en el Código Penal Ordinario esas funciones que hasta ahora estaba desempeñando la justicia militar y que a partir de ese momento debían de pasar a la jurisdicción civil. Mientras en las calles la opinión pública debatía sobre los límites de la autoridad militar y la necesidad de acelerar las reformas, la justicia seguía su ritmo. Lamentablemente la justicia es muy lenta, demasiado lenta. Pero usted no se preocupe, señora. Por fin el Congreso aprobó una reforma del Código Militar. A partir de entonces, el delito de injuria seguía existiendo, pero solo era condenable si el que lo profería era un militar. El caso pasó así a la Audiencia Provincial de Madrid, que en marzo de 1981 dictó su resolución. Se ha sobreseído el sumario, señor diputado. No hay pruebas de que haya habido delito alguno. De manera que esos hombres son inocentes ante la ley. Como si desde el principio hubiera habido un paralelismo entre ella y los personajes de su película, Pilar Miró quedó libre y sin cargos. El crimen de Cuenca se estrenó el 13 de agosto de 1981, más de un año y medio después de la primera fecha prevista. Por fin llegó el estreno. El crimen de Cuenca es un bombazo de taquilla y recauda 427 millones de pesetas. Ese año está por encima incluso del cine norteamericano y de películas como Superman 2, El agua azul, Aterriza como puedas o En busca del arca perdida. Un hito en la historia del cine español. La película, en efecto, fue un éxito, pero Pilar Miró siempre arrastró una amargura y un temor, que se viera la cinta como un fenómeno social o político y no como una película que contaba una historia para la reflexión. Pocos años antes de su muerte, en 1997, antes de la proyección del crimen de Cuenca en una televisión, todavía declaraba: Con el paso de los años, espero que ya las nuevas generaciones, incluso las personas que puedan tener la oportunidad de verla, la juzguen en sí misma y sin tener demasiado en cuenta aquella tremenda historia que creo que jamás se volverá a repetir. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Nos sentamos a charlar hoy con el actor Brais F., al que podemos ver ahora en un pequeño papel en El año de la plaga, un film que se estrenó la semana pasada. Brais F. está hasta el 31 de mayo actuando en el Teatro Lara de Madrid con la obra Las cosas extraordinarias y muy pronto lo veremos de nuevo en televisión en la segunda temporada de Paquita Salas. Brais F. nació en Las Palmas de Gran Canaria y, como vais a comprobar, es un gran aficionado a todos los géneros cinematográficos. A mí uno de los recuerdos más bonitos que tengo del cine, fíjate, es con una película un poco absurda. Mi madre me llevó un mal día que tuvimos a ver Mi colega Dunston. ¡Hay un gorila en el cuarto de baño! Que no sé si lo recuerdas, pero es esta película de un mono que vivía en un hotel. Que no hay ningún mono en este hotel. Y que se hacía amigo de un niño. Y esa película a mí me gustó mucho. Me hizo olvidarme de mis problemas, tal. Y entonces, desde aquel día recuerdo que le tengo mucho cariño al cine, a ir al cine. Y luego, pues por supuesto, de niño, pues en ese cine vi pues Parque Jurásico, es una de las primeras películas que recuerdo haber ido a ver al cine. ¿Son rápidas? Hemos cronometrado al Tyrannosaurus a 40 kilómetros por hora. ¿Tyrannosaurus? Dice que tiene un Rex. Ajá. Repítalo. ¿Tenemos un Tyrannosaurus? Ahí empecé un poco a que me gustara ir a la sala. Y luego, cuando ya yo creo que desarrollé más el amor por el cine, ya fue en Madrid, yo creo, cuando ya me había mudado aquí con 18 años, que vivía muy cerca del videoclub Ficciones que había en la calle Caños del Peral. Rápido, las películas de Schwarzenegger. Las extranjeras están al fondo. No, las de acción. El tío es una estrella de acción. Por el centro, a la izquierda. Y pues iba allí, me cogía películas y pues de repente pues allí vi El piano de Jane Campion. Somos muy pocos para transportarlo ahora. Demasiado pesado. No puede
podemos dejar aquí el piano. 8:30 de Fellini. Y empecé a ver como más cine buscando películas que me apasionaran más. All of the wildest, it's got the best of you. Yo creo que el segundo año que yo estaba en Madrid fue esa vez que murieron Bergman y Antonioni el mismo día. No te metas con Bergman. Sí, ¿qué pasa? Bergman es el único genio del cine actual. Es un fanático de Bergman. Y entonces vi que les dedicaron un ciclo en el Círculo de Bellas Artes y fui a ver algunas de sus películas. Y esas fueron, yo creo que las primeras que dije, ahora, pero esto quién lo ha imaginado, ¿no? Fanny y Alexander, ¿queréis unas tostadas con miel? Gracias, señorita Vega. Gracias, señorita Vega. Y luego también en el pequeño cine estudio había en aquella época ciclos de cine antiguo y vi Ser o no ser de Lubitsch y vi películas de Wong Kar-wai porque ponían todas de Wong Kar-wai y también recuerdo que Fallen Angels de Wong Kar-wai me pareció una película como ¿a quién se le ha ocurrido esto? Como, o sea, hay personas que tienen ideas para ponerlas aquí de verdad muy, muy complejas, ¿no? Y yo creo que esas fueron como también las primeras que ya me hicieron pensar en el proceso del cine y yo también quiero hacer eso. Me voy a disfrazar de supermujer con un corazón de piedra si vuelves por aquí. Al principio yo empecé dirigiendo y escribiendo cosas, hice cortos, microteatros y iba como en ese camino y de repente apareció la actuación. Pero el acento colombiano, ella se trabaja el acento colombiano. Pues cogemos una amiga nuestra colombiana, la grabamos con una grabadora y ella se lo aprende fonéticamente. ¿O cómo te crees que hizo Woman on Top Penélope Cruz? Yo creo que al final, cuando apareció la actuación, para mí fue como un descanso en cierto sentido porque como no era algo que yo me hubiera imaginado, era capaz de disfrutarlo mucho, ¿sabes? Que ella es actriz, que se ha hecho cursos. Ella te lo va a hacer perfecto. Entonces no tenía expectativas ni ideas preconcebidas sobre cómo me tenía que ir o cómo me tenía que salir. Entonces he disfrutado mucho de ello y estoy disfrutándolo todavía y me está haciendo aprender mucho. Entonces estoy en esto. Actuar es un oficio. Tratamos de trabajar con gente que tiene esto muy claro y que no se anda con hostias. Para decirlo rápido. Pero por supuesto, yo sigo escribiendo en mi casa porque es lo que... O sea, es mi hobby casi. O sea, lo hago para mí también. Y algún día llegará el momento en el que haré un proyecto seguro, pero no tengo prisa tampoco. Llevo algún tiempo pensando que me quiero ir. Procuro, como mínimo, ir 1 o 2 veces al cine a la semana, como mínimo. Vicenta es una película muy bonita. Macarena por fin hace de lesbiana, que era una cosa que le apetecía mucho, lo que luego le abrió las puertas de Vis a Vis. Me gusta mucho ir a la Filmo también a ver cosas no tan recientes, pero bueno, también me gusta mucho estar pendiente de los estrenos. Bueno, nosotros buscamos a la actriz 360, que es buena en drama, que es buena en comedia, quizás sabe cantar y bailar, que es un extra muy bueno. Que sea buena gente. Fíjate que yo soy más de actrices que de actores, pero justo esta semana lo tengo muy presente porque hace nada he visto Los Hermanos Sisters, que me ha gustado un montón, y John C. Reilly está muy bien y me recuerda al Ernest Borgnine de los westerns, que es uno de mis actores favoritos, no por los westerns, que me gustan mucho, pero por Marty, que es una de mis películas favoritas indudables. Y Ernest Borgnine es un actor que me encanta porque es como duro pero tierno, y eso creo que es como muy difícil de transmitir y él lo consigue muy bien. Cuando un hombre no puede sostener un vaso, debe beber como los niños de la botella. Abre la boca, pequeñín. Otro personaje que comparte estas mismas características es Edward G. Robinson, que me encanta. Y mi papel favorito suyo, no es nada del cine negro al principio, es en Cuando el destino nos alcance, de Richard Fleischer, que hace de... Es que me acuerdo hasta el nombre del personaje, se llama Sol. Sol, ¿qué estás haciendo en casa? ¿Qué hora es? Que hace de este señor que vive con Charlton Heston, y Charlton Heston está investigando unos crímenes en la zona rica de la ciudad y allí hay una comida y le lleva una cuchara con mermelada, y cómo él disfruta de esa comida es una de las escenas, de mis escenas favoritas del cine. Hace años que no había comido así. Yo nunca había comido así. Quizá ahora te des cuenta de lo que te has perdido. Antes el mundo era... Oh, Sol, siempre dices lo mismo. Lo viví, puedo demostrarlo. Paquita tiene una pena, Paquita quiere más. Con el mundo por montera maneja la ciudad. Bueno, yo creo que me ha hecho descubrir con mucho cariño esta parte también, ¿no? Yo soy replay de actores, soy Paquita Salas. Igual no te suena porque es del mundillo de los actores. Llevo a gente importantísima. Por ejemplo, mira, yo le conseguí a Mariona, que también está aquí, su primer taquillazo, La Montaña Sagrada. Anda, la primera parte. Yo creo que desde la visión de Paquita se ve el mundo del cine y la televisión y ser actor
desde muchos puntos de vista, ¿no? Todas las cosas esas que hay detrás, desde hacer promoción. Bienvenidos al Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo. A presentar una gala, ¿no? Como esas cosas que también forman parte del mundo de la actuación, y ver cómo ella ve un backstage y ver cómo ella ve esas cosas, creo que forma parte de esa visión del cariño, ¿no? De que detrás de todo el glamour y las estrellas y esas cosas, pues hay una señora que ha perdido el bolso. Es un festival especializado en un género tristemente maltratado, el cine de comedia. Yo creo que cuando el personaje es muy chulo, por ejemplo, ahora estoy en el Teatro Lara haciendo Las cosas extraordinarias, y es un texto tan chulo que de verdad es como, me siento muy a gusto haciéndolo y me lo paso muy bien. Esa cosa de que el medio da un poco igual si hay una historia chula que contar y hay un personaje complejo y que tenga matices y que tenga cosas que te provoquen un reto, ¿no? Yo creo que eso es lo más chulo, y luego, bueno, pues si es en cine, televisión o en teatro, pues bienvenido sea. Ay, Paquita, señora niña bonita, pasión, tesón que andando es mucho más fácil llegar. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. My baby don't care for rings or other expensive things. My baby just cares for me. My baby don't go for big Rolls Royces. There's sometimes a doubt about her choices. My baby don't care to own some 14-karat stone. She's sensible as can be. My baby don't care who knows it. My baby just cares for me. He's so happy since the day he fell in love in a great big way, and the big surprise is someone loves him too. It's difficult for us to see just what she could possibly see in him. But it simply goes to prove what love can do. Estos son los actores Edward Norton y Natasha Lyonne cantando este clásico en la película Todos dicen I Love You, de Woody Allen. Y para clásica, nuestra siguiente protagonista, una actriz que abrió nuevos caminos en el cine. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El próximo miércoles 29 de mayo se cumplen 40 años del fallecimiento de Mary Pickford, considerada la primera gran estrella que tuvo Hollywood. La llamaban la novia de América, pero en realidad no era estadounidense, sino canadiense. Pero si el Star System de los primeros años del cine tiene un nombre propio, desde luego es el suyo. Mary Pickford estuvo 24 años en las pantallas de cine, desde 1909 a 1933, y según las encuestas de la época, durante 14 de esos años fue considerada la mujer más popular de Estados Unidos, y también la primera en ese país que consiguió ganar $1 millón. Señoras y señores, hoy tenemos en nuestro teatro a una pequeña estrella que se llama Gladys Smith, y aquí viene con sus maravillosos y ondulados tirabuzones rubios. A los 5 años, Gladys Smith, que ese era su verdadero nombre, ya estaba trabajando sobre las tablas y aportando dinero para ayudar a su madre, la viuda de un borracho que había muerto cuando Gladys tenía 4 años. La niña tenía buen material para las tablas, ricitos rubios, ojos azules y una cara tierna que podía partir el corazón a cualquiera cuando empezaba a llorar. A los 16 años tuvo su primer contacto con la nueva industria del cine que se estaba creando. A ver, que pase la siguiente, por favor. ¿Puedo pasar? Adelante, señorita. ¿Cómo se llama, guapa? Mary. Vamos a ver, Mary. Ponga borritos de llorar. Fue David Ward Griffith quien la descubrió en 1909. La contrató con un salario de $40 a la semana y durante un año trabajaron juntos rodando una media de 2 cortos a la semana. Él me preparó para esta profesión y le estoy muy agradecida. Era un hombre con una gran imaginación. Inventó el primer plano y lo hizo precisamente conmigo, en una película titulada Friends. Poco después, Mary fichó por la Paramount que dirigía Adolph Zukor y sus ricitos comenzaron a hacerse populares. Las películas caían una tras otra. Señal de amor. Por la puerta de servicio. Tess en el país de las tempestades. Rosita la cantante callejera. La pequeña
pequeña vendedora. Mary Pickford era la eterna ingenua, la huerfanita, la intérprete ideal de melodramas en los que siempre interpretaba a jóvenes heroínas maltratadas por la vida. Todos la conocían por su aspecto, aunque la mayoría no sabía su nombre, ya que en esa época las productoras no solían exhibir el nombre de los actores, pero todo eso empezó a cambiar. El nacimiento de las estrellas. Fue precisamente Adolf Zukor el responsable del encumbramiento de las estrellas de cine. En 1913 había contratado a la gran Sarah Bernhardt para hacer en cine Isabel, reina de Inglaterra, y el éxito fue total. A la gente no le importaba que fuera en un cine de barraca de feria. Lo importante era verla, poder admirar a la superestrella del teatro de la que todo el mundo conocía su vida y milagros. Aquello puso el foco sobre los actores, pero trajo también un nuevo problema para los productores: el dinero. Los actores y actrices que empezaban a ser reclamados por su público, como Mary Pickford, Lillian Gish o Charlie Chaplin, tomaron conciencia de que tenían la sartén por el mango. Ellos eran los cimientos de la industria y aquello tenía un precio. Pero esos son migajas, Adolf, y tú lo sabes. ¡Quiero más! ¡Mucho más! De 1909 a 1916, Mary Pickford pasó de ganar $40 a cobrar 10.000 a la semana. El público la conocía ya como la novia de América. En cambio, los productores la llamaban la novia del Banco de América. Y circulaba una broma que decía que se tardaba menos en rodar una película con la Pickford que en firmar un contrato con ella. La actriz era un corderito en las pantallas, pero una fiera cuando se trataba de dinero. Pobre Mr. Zucker, siempre decía: esto me matará. Cada 1 de enero, cuando toca renovar el contrato de Mary, pierdo 5 kilos de peso. Douglas Fairbanks Jr., hijastro de Mary Pickford. Era una actriz realmente buena, una de las mejores. Tenía el encanto de una niña pequeña, aunque se trataba de una mujer madura. Y era muy inteligente. Fue su propio jefe incluso durante su ascensión. Ella les decía a sus superiores lo que se debía hacer. Al final, ella misma se convirtió en jefe. Es cierto, pronto montó su propia productora y en 1919 creó, junto a Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin y David Griffith, la United Artists, con el fin de distribuir sus propias películas sin depender de los grandes estudios de Hollywood. No teníamos ninguna seguridad, era un gran riesgo. Ahora estábamos solos a la hora de financiar nuestras películas, algo que es muy arriesgado, especialmente cuando tienes en contra al resto de la industria. Pero el hecho es que conseguimos financiar United Artists. Cada uno pusimos en principio $100,000. Mary había conocido al rey del cine de aventuras, Douglas Fairbanks, en 1917, en una gira de actores por el país para vender bonos de guerra. Oye, tú, ¿quién te has creído que eres? Me lo bebí. Soy Douglas Fairbanks, que ese soy yo. Y no solo acabarían siendo socios en la United Artists, sino que iniciaron una relación sentimental. El día que anunciaron su boda, la gente enloqueció. Sus 2 estrellas favoritas se casaban como si fuera la materialización del argumento de una de sus películas. Aunque no todos se alegraron. Chaplin, el mejor amigo de Fairbanks, no tenía muy buena opinión de Mary. Por supuesto, todo cambió cuando la novia de América entró en escena. ¿Te refieres a Mary Pickford? Sí. Yo siempre pensé que era más bien una zorra sietemesina, pero Doug se derritió por ella como un muñeco de cera. Como regalo de bodas, Fairbanks hizo construir la mansión más lujosa de Beverly Hills y la bautizó con el nombre de Pickfair. La casa se convirtió en el centro de la vida social de Hollywood durante la década de los 20. La pareja ofrecía las fiestas más suntuosas y todas las estrellas, personalidades y políticos pasaban por allí, incluido el rey de España, Alfonso XIII. Sire, mi sincera bienvenida. Las revistas daban cuenta de aquellas fiestas. El público idolatraba a la pareja. En las fotos, Fairbanks aparecía casi siempre haciendo sus cabriolas y Mary observando con cara divertida. Era como un niño y en la vida real exacto a sus personajes. No podía parar, era muy activo. ¿Y saben? En sus acrobacias nunca utilizó red, ni cables, ni especialistas. Todo lo que hacía en la pantalla lo hacía de verdad. Pero los años pasaban. Mary Pickford había cumplido los 30, pero seguía interpretando papeles de niña tierna y desgraciada. Esa fue su cruz durante toda su carrera. Recuerdo una vez que fui al despacho de Zukor y me dijo: «Querida, tengo el papel perfecto para ti». «¿Cuál es?», le pregunté. «El de la pequeña niña rica», me contestó.
Pero ya soy muy mayor para ese papel, protesté. Además, no habrá romance en la película con un personaje así. Cállate, me dijo. Eso no importa. Ya te estoy viendo con tu sombrerito, tu falda corta y tus calcetines con una piruleta en la boca. Little socks and a lollipop in the mouth. En 1929, a sus 36 años, Mary Pickford se cortó por fin los tirabuzones e hizo de una mujer adulta en su primera película sonora, Coqueta. He was dying. I pitied him. You kissed him. He was dying. I tended him. Su voz pasó el examen, incluso ganó el Oscar a la mejor actriz por este papel. Rodó después La fierecilla domada junto a su marido, la única película en la que trabajaron juntos, pero la actriz ya estaba cansada del cine. Su matrimonio también estaba en las últimas. Harta y aburrida de su profesión, Mary Pickford se retiró del cine en 1933 a los 40 años de edad. Cuenta que sintió una gran liberación. Yo describiría la satisfacción con una palabra: libertad. Es un vino embriagador que una vez lo pruebas es imposible volver atrás. Mary Pickford siguió trabajando en la United Artists como vicepresidenta, pero nunca volvió a actuar en una película. Tras divorciarse de Fairbanks, en 1936 se casó con el músico de jazz Charles Rogers y vivió el resto de su vida apartada del mundo, retirada en su mansión de Los Ángeles. Allí fueron a llevarle el Oscar honorífico que le concedieron en 1976, ya que la actriz estaba enferma y no pudo acudir a la ceremonia. Mary, I present this to you with great pride and with the love and admiration of the whole Academy. That's wonderful. You made me very, very happy. Es maravilloso, me habéis hecho muy feliz, es lo único que pudo decir. 3 años después, el 29 de mayo de 1979, fallecía de una hemorragia cerebral a los 87 años de edad. Este es el tema principal de Asesinato en el Orient Express, la película original de los años 70, no el remake que se hizo recientemente. Una música compuesta por Richard Rodney Bennett. Y ahora, Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta... Quiero hacer una comedia. Lo dice muy en serio. Risas de cine. Esta sí que es buena. Hola, ¿qué tal, amigos? En general suele ser al revés, pero hay casos en los que el título en español de una película extranjera mejora al título original. Es el caso de la película que os traigo hoy, La tentación vive arriba, que en inglés se titula The 7-Year Itch, algo así como La sarna del 7º año. Llevo 7 años de matrimonio y me temo que he llegado a lo que usted y el doctor Steikel llaman la sarna de los 7 años. ¿Qué voy a hacer, doctor? Cuando a uno le pica, la tendencia natural es rascarse. Esa sarna hace referencia a la creencia popular de que todos los matrimonios pasan por una crisis al 7º año y los maridos son más proclives a la infidelidad en ese momento. En cualquier caso, La tentación vive arriba me parece un título mucho más sugerente que resume mejor la esencia y el argumento de esta película dirigida por Billy Wilder en 1954 y protagonizada por Marilyn Monroe, de la que, por cierto, nunca me canso de admirar su enorme talento para la comedia.
De esta película se recuerda sobre todo una escena. Di Maggio. Sí, Joe. Hola, ¿cómo estás, viejo zorro? Walter, ¿cuánto tiempo sin saber nada de ti? Te leo a menudo y me preguntaba ¿cuándo me llamará la estrella del periodismo? Sí, oye, Joe, escucha, mira, tienes que venir a Nueva York esta misma noche. Se está organizando un circo que creo que deberías ver. ¿De qué circo? Venga, ya lo verás por ti mismo. Pero ¿cómo voy a ir ahora a Nueva York? Tú hazme caso. Prepara las maletas y yo iré a buscarte al aeropuerto. Vamos, Walter. Aquí hemos llegado a Lexington con la 52. Venga, vamos, deprisa. Tenga, quedas el cambio. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es toda esta gente? Te lo dije, mira quién es el centro del espectáculo. Mira. Es Marilyn. ¿Pero qué diablos está haciendo? ¿Qué está haciendo? Eran las 2 de la madrugada, pero miles de personas abarrotaban la calle frente al teatro Translux. El departamento de publicidad de la Fox había hecho bien su trabajo. Durante toda la semana, los medios de comunicación habían dado la noticia de que el director Billy Wilder y su actriz Marilyn Monroe iban a rodar en plena calle una de las secuencias de su nueva película. Y allí acudió todo Nueva York para ver el espectáculo. Debía haber muchos curiosos, quiero decir, otras personas que estaban mirando. Más que personas, una multitud. Wilder daba la orden y las faldas de Marilyn subían hacia el cielo impulsadas por el aire de un ventilador. La multitud rugía entusiasmada a cada toma. Mientras, en una esquina, su marido, el exjugador de béisbol Joe Di Maggio, enrojecía de furia. Era el año 1954 y la Monroe estaba en su mejor momento, a sus 28 años. Se había convertido en el sueño imposible de todos los americanos, la nueva diosa del sexo puesta en circulación por Hollywood. Los hombres al verme pierden la cabeza por mí. No lo juré. Y sin saber por qué, de pronto empiezan a hacer barbaridades. También lo creo. Marilyn era, como indicaba el título de la película, la vecinita del piso de arriba, que volvía loco de deseo a un casado que ejercía de Rodríguez durante un caluroso verano en Nueva York. ¿Qué le parece si baja a tomar una copa conmigo? ¿Acepta? Naturalmente, encantada. ¿De verdad? Voy a la cocina a vestirme. ¿En la cocina? Cuando hace tanto calor como hoy, ¿sabe lo que hago? Meto la ropa interior en la nevera. La obra teatral en la que se basaba la película tenía como tema central la infidelidad. ¿Qué le parece si echamos una canilla al aire esta noche? A ver si hay suerte. Y no me refiero a la partida de póker. ¿Qué va? Saldremos de caza y ojalá caiga una buena pieza. Pero en el cine el tema era todavía tabú y la censura amenazaba con cebarse en la historia. Así que hubo que hacer cambios. No quiere reconocer que hay imán entre las mujeres y yo. Entro en cualquier parte, me acarician sus miradas. Despierto un algo en ellas. Las confundo. Es una sensación animal, una atracción física. Algo extraordinario. Lo único extraordinario en ti es tu imaginación. Todo sería fruto de la imaginación del protagonista. Si en la obra de teatro la vecinita y él mantenían relaciones sexuales reales, en cambio en la película todo ocurría en la cabeza del hombre. Rachmaninoff. Concierto número 2 para piano. Me conmueve, me confunde, me pone la carne de gallina. No se pare, no se pare, no se pare jamás. ¿Por qué se ha parado? Porque la voy a coger en mis brazos y la voy a besar. Ahora mismo, y muy fuerte. Walter Matthau iba a ser el protagonista masculino, incluso hizo pruebas de pantalla. Sin embargo, todavía era un actor poco conocido y Wilder decidió apostar por Tom Ewell, que ya había representado el papel en Broadway. Ewell era perfecto para interpretar a un tipo corriente con el que todos nos pudiéramos identificar. Muchachos, si alguien entrara aquí en estos momentos, vaya impresión tan falsa que se llevaría. Tom Collins para 2, una rubia desconocida en la ducha. A ver, ¿cómo explicas eso? Explícales que has pasado toda la noche empaquetando un remo. El papel de Marilyn volvía a ser, como otras veces, el de la encantadora cabeza de chorlito, pero esta vez más explosiva que nunca en su inocencia. ¿A que no sabe lo que hice ayer? Intenté dormir en la bañera. El agua helada me llegaba hasta más arriba del cuello. Una idea un poco suicida. El único inconveniente era el grifo. Goteaba continuamente y esto me mantenía despierta. Entonces, ¿qué hice? Metí el dedo gordo de mi pie dentro del agujero del grifo. Lo malo del caso es que el dedo gordo quedó preso dentro y no sabía cómo sacarlo. ¿No podía? No, pero afortunadamente había un teléfono en el cuarto de baño y llamé al fontanero. Le aseguro que casi me muero. Un fontanero totalmente desconocido para mí y yo sin esmalte en las uñas de los pies. Billy Wilder explicaba en sus memorias que el encanto de La tentación vive arriba se debe sobre todo a lo que él llama el impacto carnal de Marilyn.
Cada vez que aparece en la pantalla da la impresión de que uno pudiera estirarse y tocarla. Lo hace usted de maravilla. Gracias. La gente no se da cuenta, pero cada vez que enseño mis dientes por la televisión, aparezco delante de más público que la misma Sarah Bernhardt durante toda su carrera. La película está llena de momentos sensuales y divertidos, pero como decíamos antes, la escena que ha pasado a la posteridad fue la que se rodó aquella noche de septiembre en la esquina de la calle 52 con Lexington. Por favor, no empujen, van a tirar las vallas. Marilyn, sonríe. ¿Qué tal así? Muy bien. Chicos, por favor. Ahora no. Si cooperáis luego, cuando rodemos la escena, apartaremos Miles de transeúntes y una legión de fotógrafos habían convertido el lugar de rodaje en un auténtico caos. Todos los miembros del equipo estaban muy nerviosos, salvo Marilyn, que parecía como extasiada, disfrutando de aquel baño de multitudes. Por favor, un poco de silencio. Venga, vamos a rodar. ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! Nada, es inútil. Venga. Rodaremos como sea. Marilyn, ya sabes, te paras sobre la rejilla y en ese momento Paul accionará el ventilador que hay debajo. Vale. Muy bien, el aire hará que tu falda suba hacia arriba, ¿lo entiendes? Sí, y yo intento mantenerla abajo, pero sin mucho empeño, ¿verdad? Bueno, exacto. Venga, vamos allá. Entendido. Motor, cámara, acción. ¿Nota la brisa del metro? ¡Qué sensación! Refresca los tobillos, ¿verdad? Una ráfaga de aire frío sale del respiradero del metro, mientras el vestido blanco plisado de Marilyn hace de las suyas, subiendo, bajando y dejando al descubierto las piernas y la ropa interior de la actriz. Su rostro relajado y sensual lo dice todo en esta escena. Aquí sopla otra vez. No está mal. ¡Corten! Bien. Ha estado bien. Vamos a repetirlo otra vez. Billy Wilder sabía desde el primer momento que tendría que volver a rodar toda la escena en estudio, porque el griterío impedía escuchar los diálogos. Y así fue. El rodaje en exteriores era sobre todo una maniobra para conseguir un poco de publicidad gratuita. Muy pocos planos de esas imágenes se incluyeron al final. De hecho, en la copia definitiva, el vuelo del vestido de Marilyn no superaba el tope de sus rodillas. La muchedumbre que se reunió esa noche logró ver bastante más de su anatomía, como lo prueban las fotos que se tomaron de aquella sesión. Aunque no todos disfrutaron del espectáculo, Billy Wilder recordaba la expresión de odio en el rostro de Joe DiMaggio en un momento en el que sus miradas se cruzaron. A mí también me habría molestado de haber estado ante 10 o 20.000 personas viendo cómo la falda de mi esposa le volaba hasta la cabeza, y eso que por lo menos esa noche llevaba bragas, porque si no, no sé, habría sido tremendo. Mejor no pensarlo. Wilder se refería a la costumbre de la actriz de no usar ropa interior, costumbre que le ocasionó más de un problema en algún rodaje. Naturalmente repetimos toma tras toma y ya conocen a los neoyorquinos gritando todo tipo de comentarios, algunos de los cuales seguro que no le harían mucha gracia al señor DiMaggio. Joe DiMaggio no esperó a que acabara la sesión y regresó al hotel. El escándalo se difunde, se extiende, como los tambores de la jungla. Ya en boca de todo el mundo. Toda América lo sabrá. Horas después llegaba Marilyn a la habitación. No te bastó el calendario. Todo Nueva York tendría que saber de qué color llevan las bragas la mujer de Joe DiMaggio. Yo no te importo de verdad. ¿Qué tienes que ver con esto? ¡Es mi trabajo! ¿Cómo que tengo que ver con esto? ¿Cómo que tengo que ver con esto? ¡Maldito italiano de mierda! No soportas que tenga una carrera ni que la gente me quiera, ¿verdad? Gran parte del equipo de la película, que también se alojaba en el hotel, pudo escuchar la bronca de la pareja. Al día siguiente, la actriz contrató los servicios de Jerry Geisler, el famoso abogado de las estrellas, que hacía una primera declaración pública. Marilyn Monroe and Joe DiMaggio. La señorita Marilyn Monroe y Joe DiMaggio están atravesando actualmente unas ciertas dificultades domésticas. 2 semanas después, Marilyn Monroe presentaba la demanda de divorcio, alegando crueldad mental. La tentación vive arriba fue un gran éxito. La segunda comedia más taquillera de los años 50 y la famosa escena de la rejilla acabaría convirtiéndose no solo en la imagen más característica de Marilyn Monroe, sino en uno de los iconos por excelencia del arte cinematográfico. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Hasta la semana que viene. Continuará. Pues hemos terminado por hoy. En un momento llega el boletín y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene.
Hoy os decimos adiós con esta música ochentera que seguro muchos ya habéis reconocido. La canción de la película La historia interminable, interpretada por Limahl, aquel cantante de peinado pelo pincho que solo logró este éxito. Lo dicho, feliz domingo a todos y hasta la próxima. See